Bueno, los diputados suplentes tienen o no tienen fuero y el transfugismo, ¿qué se puede decir de ello constitucionalmente? Vamos a hablar con una de las personas que entiende mejor la Constitución de la República. ¿Qué tal? Buenos días. Sin mayor preámbulo, vamos a darle la bienvenida a uno de los más connotados jurisconsultos de este país. Nos acompaña esta mañana en República el doctor Mario Solano. Buenos días, doctor. Buenos días, Carlos. Bueno, Le agradezco mucho que me haya invitado al programa y con todo gusto aquí para responder sus preguntas. Doctor, mucho se ha hablado acerca del fuero de los diputados suplentes, si tienen o no tienen. Incluso otra persona también de gran trayectoria legal me dijo que los diputados suplentes no estaban ni siquiera mencionados expresamente en la Constitución, entonces de repente era un cargo inventado. Pero vamos por partes. ¿Tienen fuero o no tienen fuero? ¿Y existe este cargo o no existe? Bueno, desde luego frente a una situación como la que se ha presentado en relación al tema de los diputados y esa precondición de procesabilidad que les acompaña, no solo a ellos, sino que a todos los funcionarios públicos a que se refiere la Constitución, pues desde luego eso ha generado últimamente una serie de manifestaciones, de expresiones, de actitudes controversiales, etcétera, porque algunos niegan, pues, inclusive se niega la necesidad que hay de que los funcionarios tengan esa precondición de procesabilidad antes de ir a la judicatura ordinaria cuando ellos hubieran cometido algún delito. O sea, pues de que el tema es sumamente controversial y se ha todavía exacerbado con la resolución que ha emitido la Sala de lo Constitucional, en la cual de plano establece de que los diputados suplentes no tienen fuero, y específicamente tratando el caso de un diputado que en este momento está detenido por acusaciones ciertas o no que le están formulando. De manera pues de que el tema está, digamos, abierto al debate, pueden haber muchas opiniones. Yo tengo mi propia opinión en relación al punto y me parece a mí de que en cuanto a lo primero que usted me dijo de que los diputados suplentes ni siquiera se mencionan, yo creo que no es tan así. La realidad es que y eso vamos a ver, vamos a tratar de hacer un análisis lo más amplio que se pueda para que veamos cómo la Constitución ha tratado el tema de del fuero en relación a ciertos y determinados funcionarios y cómo la última resolución de la Sala de lo Constitucional puede ir afectando la interpretación que hasta hoy se ha tenido en relación a funcionarios del más alto nivel, según lo podamos ver en un análisis constitucional que creo yo que puede ser interesante. Ahora, doctor, una persona en la calle o de repente las personas que nos miran por televisión dirán, bueno, cuando yo voy y elijo un diputado y voto ahora por una cara, yo estoy marcando por esta persona porque creo, si escuché bien las propuestas de esta persona, en lo que esta persona me está proponiendo, y esta persona pertenece a un partido, pero yo no sé quién es ese suplente, no sé qué ideas representa y no sé qué es lo que propone. Bien, en ese caso más bien de lo que se trata es de un problema de administración de los procesos electorales, ¿verdad? Y cómo la ley ha venido regulando la participación de ciertas personas para que van a optar al cargo de diputados y cómo la ley y los administradores electorales lo están manejando hasta este momento. Si vale la pena poner las caras también de los diputados suplentes o no, porque en el caso de los diputados suplentes, sí la Constitución crea la figura de los diputados suplentes, ¿verdad? Primero, lo que dice la Constitución es de que la Asamblea Legislativa es un organismo creado
fundamentalmente para que realice la función de legislar. Eso básicamente. Pero doctrinariamente los parlamentos o los congresos o asambleas, como en el caso nuestro, también realizan otras funciones. La función de control. La función de control del Estado le corresponde a la Asamblea Legislativa, en el caso nuestro, además de esa función especial de legislar que tiene. Entre esas funciones que tienen la Asamblea Legislativa, además de la de legislar, tenemos que tiene una función electoral, es decir, elige funcionarios. Después de las elecciones generales que se dan a través del voto popular, la Asamblea tiene esa función electoral de decidir y definir quiénes van a ser los funcionarios, que acá se les llama funcionarios de segundo grado, lo cual no quiere decir de segunda importancia, sino que son llamados así porque los elige la Asamblea Legislativa y no el voto popular. Hay también de parte de la Asamblea una función investigadora de los fenómenos sociales y políticos y económicos que ocurren, y entonces por eso la Asamblea tiene la facultad de crear y hacer funcionar ciertas comisiones para que analicen ese tipo de problemas. Y aparece también una función de carácter jurisdiccional. Algunos dicen que no es función jurisdiccional, pero podríamos considerar de que el hecho de que la Asamblea tenga esa facultad de establecer si una persona o un funcionario del Estado tiene necesidad de una condición de procesabilidad para que después la justicia ordinaria pueda conocer y decidir sobre su situación personal, eso sí puede tener, digamos, un componente jurisdiccional o prejurisdiccional, que como es lo que ahora se conoce como el antejuicio. En ese sentido, se ha discutido mucho últimamente si los diputados suplentes tienen o no derecho o tienen, digamos, que pasar por esa condición previa de procesabilidad antes de que su caso delictual sea conocido por la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción penal ordinaria. Cuando se ha dicho de que los diputados suplentes no existen constitucionalmente hablando, me parece a mí de que la apreciación no es muy válida. El artículo 129 de la Constitución dice claramente, habla primero de los diputados en ejercicio y luego habla de los diputados suplentes. Dice el artículo 129 de la Constitución que los suplentes pueden desempeñar empleos o cargos públicos, porque como no están en el ejercicio, pueden desempeñar empleos o cargos públicos sin que su aceptación y ejercicio produzca, oiga lo que dice, produzca la pérdida de la calidad de tales. O sea, soy diputado suplente, acepto un cargo público, pero sigo siendo diputado. O sea, soy diputado suplente reconocido por la Constitución. O sea, de que las suplencias, las sustituciones, pues el cargo de ser sustituto de un funcionario que tiene la calidad de propietario, la Constitución lo trata en un montón de casos, pues. Así como habla el 129 de los diputados suplentes y que el artículo 130 en el número, el artículo 130 y el 127 habla de cuáles son las características de los diputados. En el artículo 127 se establece cuáles son los deberes, los requisitos mínimos que una persona que aspira a ser diputado debe de tener, y son los mismos requisitos que se piden para el diputado propietario. No se dice, como usted va a ser diputado suplente, usted no debe reunir ningún requisito. No, reúnen los mismos requisitos y son reconocidos, como le digo, constitucionalmente. Ahora, doctor, además, solo termino con esto. La Asamblea Legislativa dice, numeral 131, numeral 4,
le corresponde a la Asamblea Legislativa llamar, dice, a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir los propietarios. O sea, de que la figura del diputado suplente existe. Sí, existe en la Constitución. Claro. Okay. Lo tenemos claro entonces que sí existe. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se concilia esto con el hecho de que si somos un Estado republicano, democrático y representativo, y quiero hacer énfasis en la parte representativa, si uno le delega el poder como ciudadano a un funcionario, esto presupone o debería presuponer que uno conoce al funcionario al que le está delegando el poder, y si estos no están explícitos en las boletas de votación, ¿cómo sé a quién le estoy delegando el poder? Sí. Bueno, digamos que las listas de diputados con sus respectivas fotos es de reciente data. Es decir, la cultura política que El Salvador ha tenido ha sido una cultura autoritaria, y hasta hace muy poco tiempo, creo que solamente tenemos una experiencia en este sentido, de que aún los propietarios, los diputados propietarios, nunca aparecían sus fotografías en las papeletas de votación. Eso fue hasta en la última elección que se ha dado eso. Si seguimos el orden de las cosas hacia donde debemos de ir, pues entonces me parece a mí de que próximamente vamos a tener también que poner a los diputados suplentes, para que esa deficiencia que usted está anotando, que forma parte, digo, de lo que ha sido nuestra cultura política, pues no siga ocurriendo. Desde luego, el que aparezcan tantas fotos en las papeletas de votación, eso va a generar una problemática que podría ser superada si cambiara la administración de los sistemas electorales y la forma en que los salvadoreños vamos a votar. Habría que redefinir y repensar adecuadamente lo que van a ser las elecciones, digamos, en los próximos años. Ahora, doctor, ya determinamos entonces que sí existen los diputados suplentes. Ahora, estos tienen fuero, y si tienen este fuero, ¿aplica realmente solamente para las acciones que ellos en las que ellos incurran cuando están ejerciendo como diputados propietarios, o aplica siempre? No, mire, la realidad es que los diputados, como todos los funcionarios públicos a que se refiere la Constitución, pueden cometer delitos oficiales y comunes, ¿verdad? Todos los funcionarios del Estado están expuestos prácticamente a cometer delitos oficiales y delitos comunes, de manera de que un diputado estaría expuesto a cometer esa clase de delitos. Esos casos están contemplados en el artículo 236 de la Constitución. Es decir, cómo se maneja, y este es el punto que ha estado en la controversia en este momento, después de que la Sala de lo Constitucional dijo dos cosas. La Sala de lo Constitucional dijo de que los diputados suplentes no tenían fuero, ¿verdad? Esta es la decisión de la Sala de lo Constitucional, hay que respetarla, como se ha respetado siempre, pero la Sala en el primer momento solo había dicho eso en lo que ellos llaman en las líneas jurisprudenciales de la Sala, es decir, no lo había resuelto en una sentencia definitiva. Y entonces, mediante la adopción de sus propias líneas jurisprudenciales, dijo en una sentencia que me parece a mí que se refería a una diputada propietaria que había sido demandada anteriormente, entonces manifestó en lo que se llama técnicamente en un obiter dicta, o sea, en una declaración que hacen los tribunales constitucionales cuando se refieren a un caso, pero en una forma marginal, en una forma en la cual no va a incidir definitivamente en la decisión que el tribunal va a tomar. Eso se llaman obiter dicta, en el sentido de que son argumentos que acompañan una resolución, pero que no inciden en el fallo. Eso es lo que había dicho la Sala en la primera oportunidad. Pero posteriormente, ya tratándose del caso particular del diputado que está ahora detenido, una organización social, probablemente con una buena intención, fue a pedir
habeas corpus a favor de esta persona que está detenida, ¿verdad? Haciendo uso de una disposición legal, pero sin tomar en cuenta de que el derecho de pedir un habeas corpus le corresponde al imputado, ¿verdad? Y si el imputado no quiere o rechaza el habeas corpus que ha sido solicitado para él, me parece a mí que lo menos que debería de haber hecho la sala es declarar improcedente la solicitud. Digo yo, pues, pero esa es mi opinión. Pero la sala de lo constitucional, por el contrario, entró a conocer el fondo del habeas corpus y ya en sentencia definitiva, en la ratio decidendi del fallo ya del caso que estaba conociendo, dijo que los diputados suplentes no tienen fuero. Esas son las decisiones que ha tomado la Sala de lo Constitucional. Me parece de que ese hecho último que le acabo de relatar va a dar lugar a mucha discusión, especialmente discusión académica, porque siento yo de que hay ahí un desliz, ¿verdad?, en el sentido de rechazarle al propio titular del derecho a decirle, no, usted no participa en esto porque también los terceros o los particulares tienen derecho a pedir un habeas corpus. Sí, pero yo no lo quiero, dijo el propio titular. Sí, aunque no lo quiera, pero nosotros vamos a resolver de que usted no tiene fuero. Digamos así un poco coloquialmente lo que después de un análisis detenido que ha hecho la sala, que yo lo conozco, ¿verdad?, la sala dijo, y en ese caso pues prácticamente en lugar de favorecer al imputado con el habeas corpus, porque la idea del habeas corpus es garantizar la vida y la libertad de las personas detenidas. Esa es la función del habeas corpus. Okay. Doctor, antes de ir a la pausa, esto tiene algunas implicaciones también de carácter práctico, debido a las acciones que tomó el fiscal general de la República cuando ya no pidió un antejuicio para este diputado y atendió a la decisión de la Corte que básicamente había dicho no tienen fuero. Entonces, como no tienen fuero, yo puedo proceder de oficio, no necesito la aprobación de la Asamblea. Eso está bien, es decir, no estamos discutiendo acá que la Sala de lo Constitucional no pueda decir quiénes tienen fuero o quiénes no tienen fuero. Esa es su función, es parte de sus atribuciones constitucionales, y si lo dijo, lo dijo. No, lo que estamos cuestionando un poco es lo que ha ocurrido inter partes, en el sentido de que, miren, yo no quiero ese habeas corpus para mí, no lo estoy pidiendo, ¿verdad?, sino que lo está pidiendo un tercero. No sé si de buena fe lo hicieron, pero parece ser que la petición estaba encaminada no tanto a procurar la libertad y a asegurar las condiciones de la persona detenida, sino que la intención era precisamente esa, de que la Sala de lo Constitucional se pronunciara en el sentido de que si los diputados suplentes tienen fuero o no. Me parece de que esa acción no solo es perjudicial para una persona, sino que al mismo tiempo también da lugar a pensar muchas cosas no muy convenientes de estas organizaciones. Bueno, y de esas implicaciones precisamente vamos a hablar al regresar de la pausa. Ya volvemos. Doctor Solano, hablábamos que los diputados suplentes entonces no tienen fuero, pero esto va más allá de los diputados, y usted cree que podría alcanzar también otras implicaciones y otras consecuencias que de repente no hemos visto. Bueno, digamos que la decisión de la Sala de lo Constitucional es inapelable. Ahí estamos claros, ¿verdad? La Sala de lo Constitucional tiene por función principal vigilar por la supremacía constitucional, primero. Y segundo, ser el máximo intérprete de la Constitución en un Estado. Y luego, velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de la persona humana. Eso, digamos, como que es la misión principal de una Sala de lo Constitucional. Al principio, y digamos, antes del siglo XX, los tribunales no eran tribunales constitucionales, sino que eran tribunales ordinarios que en forma difusa conocían de las distintas violaciones que la Constitución se podía dar. Es el planteamiento que tiene la Constitución de los Estados Unidos y que posteriormente siguieron todas las otras constituciones, incluyendo El Salvador.
donde nosotros solamente teníamos el recurso de inconstitucionalidad mediante la inaplicabilidad de aquellas reglas que fueran inconstitucionales. Pero en el siglo XX aparece el genio de Hans Kelsen y él establece de que hay que crear tribunales constitucionales para que en forma concentrada analicen los problemas de la Constitución. Y esas son las dos posiciones que hay en este momento. Control difuso de la constitucionalidad y control concentrado de la constitucionalidad. Nosotros tenemos un sistema mixto. Por un lado tenemos control difuso y por otro lado tenemos control concentrado de la constitucionalidad. Bueno, cuando se quiere pedir un control abstracto de una ley que es considerada inconstitucional, recurrimos a la Sala de lo Constitucional y esta puede, considerando que ella es el máximo intérprete de la Constitución, hace una cosa hasta cierto momento del desarrollo del constitucionalismo. Expulsaba del ordenamiento jurídico aquellas leyes que fueran inconstitucionales. Ese era en su primer momento. Eso se llamaba de que los tribunales constitucionales eran legisladores negativos, en el sentido de que expulsaban del ordenamiento jurídico una ley que fuera inconstitucional. Segundo momento. En un segundo momento, el legislador negativo, que eran los tribunales constitucionales, fueron abarcando un poco más para bien de la defensa de la Constitución y entonces se convirtieron en legisladores positivos. Y en ese sentido fueron dando ciertas pautas o ciertas normas, como lo hace la Sala de lo Constitucional en nuestro país, de dar ciertas pautas para que el legislador pueda legislar adecuadamente. Pero no conformes con eso, los tribunales constitucionales, no solo el de aquí, sino que el de todas partes del mundo, van y también se convierten en legisladores constituyentes. O sea, de que intentan reformar la Constitución. Y de hecho la reforman la Constitución a través de sus resoluciones en una forma que se conoce con el nombre de mutación constitucional. No se reforma la Constitución por las vías ordinarias o por las vías formales, sino que a través de decisiones judiciales, y eso se llama una mutación constitucional. ¿Y eso pasa aquí en El Salvador? Eso pasa aquí en El Salvador. ¿Y eso también es permitido? Pues eso es lo que habría que ver, sí, en un determinado momento, como ocurre en otras partes. En Bolivia, en Perú, en Chile ha ocurrido ya situaciones en las que los tribunales constitucionales van abarcando más formas de decisión y de control constitucional, y entonces llegan a reformar la Constitución, como ocurrió acá entre nosotros, solo para poner un ejemplo, que yo lo manifesté en su oportunidad, cuando la Sala de lo Constitucional decidió de que los partidos políticos no eran el único instrumento para la representación del pueblo en el ejercicio del poder o en el ejercicio del gobierno, sino que también las personas sin necesidad de partidos políticos, o sea, diputados independientes, podían hacerse a través de su propia postulación sin necesidad de pasar por los partidos políticos. Eso es prácticamente una reforma constitucional que se hizo a través de una interpretación que hizo la Sala de lo Constitucional. Para bien o para mal. No entraría yo a hacer esos juicios de valor en este momento porque no vamos a tener tiempo. Pero bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta última decisión de la Sala de lo Constitucional? De que el artículo 236 que acabamos de mencionar, que el presidente y vicepresidente de la República, los diputados, los designados a la presidencia, los ministros y viceministros y todos los funcionarios que se establecen en ese artículo 236 tienen fuero. Tienen fuero constitucional. Pero ellos, o entre ellos, hay algunos que tienen la calidad de suplentes, tienen la calidad de ser sustitutos de los propietarios. Para el caso, para no ir muy lejos, el vicepresidente de la República es sustituto o suplente del presidente de la República, porque solamente actúa como presidente de la República o
como vicepresidente en función de presidente cuando el presidente falta. Pero mientras tanto es suplente. ¿Y qué ocurre con este funcionario? Caso, espero que no ocurra, nunca ha ocurrido, de que incurra en un delito ya sea oficial o común, de que de acuerdo a la interpretación de la Sala de lo Constitucional de que los suplentes no tienen fuero y de acuerdo a las líneas jurisprudenciales que para la Sala de lo Constitucional, y así es en todas partes, de que las líneas jurisprudenciales, cuando han servido como base fundamental para resolver una situación, constituyen precedentes. Si toda la jurisprudencia está hecha a base de precedentes judiciales y que se van aplicando en la medida que van apareciendo los casos. ¿Qué ocurrirá cuando aparezca, ojalá que no ocurra así, una acción del vicepresidente de la República o de los designados a la presidencia de la República, que son suplentes? Los viceministros son suplentes, así dice la Constitución, de que únicamente que están para sustituir al ministro en un determinado momento. Y la Constitución también ha creado la figura de las suplencias, no solo en los casos que le acabo de mencionar de estos funcionarios, porque si son sustitutos son suplentes, no son propietarios. Entonces, de acuerdo a la ratio decidendi que ha servido de base para sentar esta jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, en la cual los diputados suplentes no tienen fuero, ¿cómo aplicaría esta decisión de la Sala de lo Constitucional en el caso del vicepresidente que es suplente, de los designados que son suplentes, de los viceministros que son suplentes, de los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral, que son los únicos casos de suplencias que ha creado la Constitución? Me parece a mí de que allí como que va a haber necesidad, probablemente va a haber necesidad de mucha discusión, tal vez no tanto una discusión política, sino que una discusión académica, que es la que puede generar, digamos, frutos más plausibles en esta materia. Pero dada pues la sentencia y la jurisprudencia sentada por la Sala de lo Constitucional, me parece que puede haber allí más de algún problema. Eso de sentar jurisprudencia es una cosa muy difícil, muy complicada. Por eso es que Ulpiano, uno de los grandes juristas romanos, dijo que la jurisprudencia era el conocimiento de lo divino y lo humano. Por esa misión tan delicada que es de sentar jurisprudencia. O sea, es la combinación sabia de lo divino y lo humano. Pero que cuando los hombres la toman, ese conocimiento de lo divino y humano se convierte en la ciencia de lo justo y de lo injusto. Bueno, con esa idea nos quedamos, doctor Solano. Vamos a ir a la pausa, regresamos y hablamos del transfugismo en la Asamblea Legislativa. Ya regresamos. Doctor Solano, uno de los casos que también se analizó recientemente es el de los tránsfugas. Mucha gente en la calle lo analiza de esta manera. Si yo voto por la cara de un diputado, voto por una bandera, yo estoy votando por una ideología o por esta persona y yo estoy esperando de que esta persona se mantenga en la posición para la cual yo la elegí. Eso es como la suposición o la presuposición de delegarle el poder a alguien que legisla y me representa a mí en el gobierno. Pero de repente esta persona se cambia y entonces básicamente la voluntad ciudadana podría verse o ser considerado como que la han traicionado. ¿Cuál es su análisis en torno a este tema? Porque no se prohibió que los diputados se independizaran y que por lo tanto el curul le pertenecía al partido, sino que se podía independizar, pero lo que no podían hacer eran crear fracciones legislativas. Digamos que aquí estamos más bien frente a un problema de ética política que a un problema de carácter jurídico. La sala se ha visto precisada
a intervenir también en este caso del retiro, podríamos decir así, o de la renuncia de un diputado al partido que lo ha postulado, precisamente con el propósito de crear conciencia entre las personas que han sido elegidas para que se mantengan dentro de la idea y la imagen que el pueblo salvadoreño tuvo cuando le dio su voto. Es decir, porque no se puede desestimar. Yo acompaño en la Sala de lo Constitucional en este sentido, de que no se puede jugar con la voluntad popular, al grado de que con todo y que los diputados no son electos por el pueblo entero, sino que son electos por una demarcación territorial que artificiosamente se ha establecido en la ley. Probablemente esa distribución departamental no responde a la sociología y a la psicología que en este momento debería estar presente, diciéndonos si esa distribución por departamentos está correcta o no. Pero dicho de cualquier manera, el pueblo salvadoreño tiene que ser respetado, si es su voluntad prácticamente, que en forma simbólica se traduce en la Constitución y dice: los diputados representan al pueblo entero y no están vinculados por mandato imperativo. De manera pues de que cuando un diputado es electo, probablemente solo por las personas que estuvieron en el momento de la votación, pero que la Constitución lo eleva a una expresión popular como que si realmente se hubiera manifestado. Esa es una falta de respeto realmente, decir yo me voy de este partido porque no satisface los intereses que yo tengo. Pero no le puede prohibir usted. Por eso le digo que es una cuestión de ética política, porque usted no le puede prohibir a un diputado que diga yo renuncio de este partido. ¿Verdad? Y de hecho lo van a seguir haciendo, saber por cuánto tiempo más, con todo y la decisión de la Sala de lo Constitucional. Van a renunciar de sus partidos por A o B motivos, por cantidad de motivos que no es hasta el momento de analizarlo. Pero como eso no se puede evitar, entonces hay que ver qué es lo que se puede evitar. Y eso es lo que ha hecho la Sala. Decirles prácticamente: señores, ustedes fueron desleales a su partido, o no les gustó su partido, o renunciaron de su partido con todos los compromisos que tenían con él. Una cosa. Y la otra cosa es que además incurren en deslealtad con el pueblo salvadoreño, que la Constitución ha considerado de que ustedes representan al pueblo entero. Puede ser de que eso sea hasta cierto punto permisible o al menos explicable, de que la persona renuncia a esas cosas. Pero lo que no se le puede permitir es que después de eso vaya a formar un partido político dentro de la misma asamblea. Está bien que lo haga cuando terminó su periodo, y fuera del Parlamento o fuera de la asamblea vaya a fundar un partido político. Pero valiéndose de los instrumentos que le proporciona el Estado a través de la Asamblea Legislativa, que es el organismo donde él funciona o trabaja, no se le puede permitir que funde otras organizaciones en plena contradicción y hasta cierto punto desprecio del partido que lo llevó al poder y del pueblo salvadoreño, que en una forma simbólica la Constitución dice que es representado por ellos. Entonces, doctor, básicamente tendríamos diputados que forman parte de un bloque partidario o diputados independientes, pero no nuevas fracciones legislativas. Exactamente. Los diputados independientes o diputados no partidarios, como le decía al principio, fueron creados en virtud de una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Eso le puede indicar, y nos está indicando a través de una serie de resoluciones que ha dado la Sala de lo Constitucional, cómo poco a poco la Sala ha ido abarcando un poco más, y no solamente convirtiéndose en legislador positivo, sino que también convirtiéndose en una fracción del poder constituyente. Ese punto tal vez no lo podemos tocar acá, lamentablemente, pero creo que en otra oportunidad será.
Ahora, si no puedes formar una nueva fracción legislativa, y porque cuando la formabas de hecho tenías ciertos privilegios que se te habían dado vía un reglamento interno de la Asamblea Legislativa, si la sala ya dijo no pueden formar fracciones legislativas, ¿se deben seguir aplicando los reglamentos y respetando el espíritu de la resolución de la sala? Ellos no son partido político en este momento. No forman parte de ninguna fracción política. Son diputados. Es decir, con eso es suficiente. Porque la sala no podía llegar hasta eso. No les podía decir. Y ustedes, además de todo esto que les estamos diciendo, no pueden, no pueden seguir siendo diputados. Eso no puede ser. Ya la decisión del pueblo salvadoreño fue tomada en su momento. Ellos siguen siendo diputados. Para mí, personas respetables, porque en un determinado momento no coincidieron con su partido y se fueron, ¿verdad? Eso no ocurre solo aquí, eso ocurre en todas partes del mundo, de que los partidos o que los diputados o los representantes que pertenecen a un partido se van para otro partido. Eso no me parece a mí que sea una cuestión, que no puede ocurrir. Ocurre, que no es o que no está dentro de los lineamientos de una ética política que debe de acompañar a un diputado, pero que ocurre. Lo que sí creo yo que la sala de lo constitucional como que se metió a regular cosas allí que realmente no corresponden a una sala, que no les den viáticos, que no los pongan en comisiones. Eso sí realmente ya no, en mi opinión, no correspondería a la decisión de la Sala de lo Constitucional. Eso probablemente se va a resolver cuando ocurran dos cosas. Primero, cuando la Sala de lo Constitucional tenga su propia ley orgánica que le permita resolver con más seguridad jurídica para toda la colectividad y que su propia ley orgánica le vaya diciendo cuáles son las actuaciones que puede hacer, cuáles no puede hacer y hasta dónde pueden llegar las decisiones que van a tomar. Pero lamentablemente nosotros no tenemos ley de procedimientos constitucionales que regule adecuadamente en el momento actual el trabajo de la Sala de lo Constitucional. Esa es una cosa. Y hay otras cosas que no van a depender ni siquiera de reformas a la ley de la sala, a la ley de procedimientos constitucionales que abarcaría la Sala de lo Constitucional, sino que muchas de las cosas que estamos hablando, que no sé si habrá tiempo para ello, pero por lo menos dejar sugerida la necesidad que hay de reformar la Constitución para que todo este embrollo en que puede venir de acuerdo a las decisiones que ha tomado la Sala en cuanto a las suplencias, pues quizás lo mejor, lo más adecuado sería de que la Asamblea Legislativa fuera pensando en ir reformando la Constitución en materia de Tribunal Supremo Electoral, en materia de Corte de Cuentas de la República, en materia de Consejo Nacional de la Judicatura. O sea, de que hay una cantidad de cosas que están imbricadas, podríamos decir, en la cuestión de las decisiones que toma la Sala de lo Constitucional, que a lo mejor requerirían de una reforma constitucional que no sé cómo se podría llevar adelante. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero antes de esto quisiera tocar el tema del voto cruzado, que básicamente se está estudiando en la sala. Los demandantes básicamente estaban diciendo que los artículos señalados del Código Electoral entran en contradicción con el artículo 78 de la Constitución de la República, que establece que el voto es libre, directo, igualitario y secreto. Básicamente permitiría, si hay una resolución positiva, de que yo puedo votar por alguien de Arena, que me cae muy bien y que pienso que tiene buenas propuestas, pero también puedo hacerlo por alguien del FMLN, que también pienso que tiene muy buenas propuestas. Pareciera de que la idea está adecuada a las ansias libertarias que tiene toda persona. Déjenme votar donde yo quiera y cada vez pedir un poco de más amplitud de su participación, y a lo mejor va a llegar un momento en que van a decir, miren, yo quiero ir a votar, pero no quiero votar por ningún partido político. Es decir, cuando estamos hablando de las listas desbloqueadas,
¿verdad? La lista desbloqueada prácticamente es lo que nos está diciendo, o lo que le dice al elector es una especie de transfugismo. Mira, le dice, no te quedes únicamente en tu partido, sino que muévete a donde mejor te parezca. Y entonces prácticamente aquí me parece a mí de que quienes pueden resultar más favorecidos, pero solo es una impresión la que yo tengo, son los partidos grandes. Porque los partidos grandes tienen mayores posibilidades económicas y mayores recursos mediáticos para que sus diputados o sus candidatos sean conocidos por la población. Los partidos pequeños, cuyos recursos también son pequeños, entonces sus diputados o sus candidatos no van a ser muy conocidos. Y puede ser de que la fuga de electores, vamos a poner, ya que está de moda el término transfugismo, el transfugismo de los electores no va a ser de los partidos grandes a los partidos chiquitos, sino que casi lo que se nos está diciendo de que aquel que tenga más recursos y que va a poder promover más a sus diputados, entonces el transfugismo se va a ir de los partidos chiquitos a los partidos grandes. Pero esa es nada más una impresión que yo tengo. A lo mejor, dependiendo de los candidatos que lleve o que lleven los partidos pequeños, a lo mejor entusiasman, ¿verdad? Seducen a los votantes y entonces le dicen, mira, tú has votado siempre por un partido grande, pero aquí te invitamos a través de un partido pequeño, te invitamos a que participes con nosotros porque tenemos las mejores opciones. Eso, como le digo, estaría por verse si es que la Sala de lo Constitucional toma esa decisión. Hay una cosa, no crea usted que en los países europeos, en Alemania, España y otros países, están por las listas abiertas y desbloqueadas. Al contrario, parece ser de que la mejor idea que esos países han adoptado es la de la lista cerrada pero desbloqueada, ¿verdad? Que es el sistema que se siguió, el que tenemos actualmente. Va a tener de parte de cada partido su propia lista y que en esa lista el votante, el elector, elija sin tomar en cuenta la posición en que su partido los ha colocado. Creo que eso dio inclusive ya algunas sorpresas buenas para algunos, probablemente para otros no, pero si eso inclusive todavía no ha sido evaluado, de cuál es el resultado que se tuvo en relación con las listas cerradas pero desbloqueadas, eso no se sabe todavía. Y sin embargo, pues ahora pretendemos ya ir a dar un paso más, puede ser de que para bien, en beneficio de la libertad y la democracia. Pareciera de que la idea es correcta, de que los ciudadanos se puedan mover horizontalmente, no solo verticalmente, sino que horizontalmente. Habría que ver ya si es que llegara a ocurrir, pues que la sala toma una decisión en ese sentido, habría que ver qué tan bueno resultan las experiencias o si es mejor actuar un poco cautelosamente antes de generar muchas inquietudes. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en minutos y todos estos embrollos, según el doctor Solano, podrían corregirse con una reforma constitucional o varias. De eso vamos a hablar a regresar. Doctor Solano, usted es de la opinión que de repente todos estos dimes y diretes políticos que se dan a partir de resoluciones de la Corte Suprema de Justicia podrían corregirse si reformáramos la Constitución para el correcto funcionamiento de los poderes del Estado. Háblenos de esto. Fíjese que yo lo que he advertido es que hay mucho conflicto ya. Al principio yo no quería admitir mucho que había conflicto entre poderes, pero dadas las circunstancias que se han ido presentando, pareciera de que sí hay un conflicto ya casi permanente entre el órgano legislativo y el órgano judicial, específicamente con la Sala de lo Constitucional. Quizás sería bueno, ¿verdad?, de que la Sala trabajara un poco más para crearse su propia ley orgánica y establecer allí los alcances
de sus propias sentencias y el tipo de sentencias que van a dar o que se pueden producir dentro de la sala de lo constitucional. Casi todos los países tienen esto. En los países latinoamericanos todos tienen su propia ley orgánica y lamentablemente nosotros el recurso de inconstitucionalidad solo lo manejamos a través de 4 artículos de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Es decir, 4 artículos donde le dicen a usted que se admite la demanda, que se manda a oír al fiscal, que se abre a prueba si es necesario y que luego se resuelve en sentencia definitiva. Pero realmente el Tribunal Constitucional nuestro no tiene su propia ley orgánica que le dé, digamos, su propia personalidad y que le establezca sus atribuciones y sus deberes. Eso tal vez evitaría un poco pues estas controversias que se están dando, por una parte. Por otra parte, yo recuerdo que hace aproximadamente 12 años, ya hace bastante, presentamos una ley de procedimientos constitucionales. Se llamaba, el título que tenía era de Ley Procesal Constitucional. Y ahí está en el seno de la Asamblea Legislativa, y ahí se definían muchas cosas importantes, que ahora se le reclaman a la Sala de lo Constitucional. En esa ley se definía, por ejemplo, de que la Sala de lo Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, ¿verdad? Cosas así como que estaba destinada la Sala de lo Constitucional a la defensa de la Constitución y a la protección de los derechos fundamentales. Pero lamentablemente, 12 años después, lo que tenemos es un intento, parece ser un intento de la Asamblea Legislativa de ejercer control sobre la Sala de lo Constitucional a través de que no entre la Sala a revertir esto que estamos hablando en este momento, las elecciones de segundo grado. Parece de que por ahí está orientada la reforma que habría en relación a la ley procesal constitucional, que lo más seguro es que si sale una ley o un decreto impidiendo que la Sala de lo Constitucional conozca de las decisiones políticas que la Asamblea toma en relación a los funcionarios de segundo grado, lo más seguro es que la Sala de lo Constitucional lo va a declarar inconstitucional. De manera entonces que yo creo que habría que pensar mejor, y eso sería, digamos, un trabajo de nación, un esfuerzo nacional de ir procurando la reforma constitucional, al menos en ciertas partes que ya no resisten, digamos, ni sus propios defectos. Ya no queremos ni nuestros propios defectos, ya no los entendemos. Por ejemplo, tener una Corte de Cuentas de la República que no tiene función jurisdiccional y función administrativa separada. Y entonces ahí entra probablemente el mayor de los problemas que tiene una Corte de Cuentas de la República o una Auditoría General de la República. Ese es un caso. El Tribunal Supremo Electoral, que habría que separar también. No se puede hacer por simple reforma legal, hay que reformar la Constitución, de establecer cuáles son las funciones jurisdiccionales del tribunal y cuáles son las funciones de administración de los eventos electorales. Doctor, se me acaba el tiempo, pero definitivamente vamos a tener que armar otro programa solamente para hablar de este tipo. Esto. Entonces, como le digo, pues, aunque sea así una visión general, lo que corresponde en este momento es entrar a un proceso de reforma constitucional que tiene que ser desde luego muy bien meditada y como un esfuerzo nacional donde participen todos los sectores. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mario Solano. Es un placer tenerlo como siempre aquí en este programa en República. A ustedes, amigos, los esperamos mañana a las 6:30 de la mañana. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.